Bueno, es un gusto estar aquí en la institución universitaria de Envigado porque es una universidad que está conviviendo muy bien con la naturaleza y la vida, que es lo que se enseña en la universidad, tiene su demostración en todos los árboles que nos rodean, en las plantas, y es una universidad muy bella, es un honor haber estado entre ustedes. Que hace parte de la propuesta de nuestro rector Rafael Alejandro Betancourt Durango para llegar a su rectoría, y hoy empieza a hacerse realidad. Entonces, con la presencia de este gran profesor y maestro Memo Ángel. Antes entonces de darle el uso de la palabra a él, porque sabemos que va a ser una disertación muy agradable, le damos la palabra entonces a nuestro rector Rafael Alejandro Betancourt para que haga la apertura de este. Muy buenos días para todos. Bueno, nos place invitarlos a esta que es la primera sesión de aula abierta dentro de la proyección de gestión. Es una razón cumplida que tiene que ver con generar espacios de discusión, de disertación, espacios de agenda cultural, agendas artísticas que permitan extender estos ciclos de formación no solamente al aula de clase, sino también a otras espacialidades, ¿cierto? Dentro de nuestra vocación filosófica, pues hemos pensado que los escenarios académicos deben prestarse, o son propicios también para poder tener este tipo de escenarios donde podamos conversar, dialogar. La propuesta incluso es llevarla a otro nivel, donde el componente de aula abierta pueda transversalizar el currículo y los estudiantes puedan encontrar un espacio de oferta lectiva a través de los ciclos de conferencia que vamos a ir organizando. Pues hoy damos apertura con un maestro insigne, pues, en representación también de una universidad hermana, que es la Pontificia Bolivariana, de la cual también soy egresado. Y pues que nos facilitó también su tiempo para conversar un poquito sobre los esquemas educativos modernos, algunos aspectos específicos de geopolítica en torno a la conflictividad, y realmente que se respalde como el primero de muchos espacios donde podamos propiciar diálogos sobre la academia y sobre otros escenarios específicos que nos van a permitir crecer como profesionales, como personas y pues como académicos. Entonces espero que lo disfruten. Yo no soy el protagonista en este espacio, pero vamos a ir diseñando de la mano de la Vicerrectoría de Docencia y en coordinación con nuestros maestros un esquema de aula abierta, atractiva para toda la comunidad académica. Termino con esto, porque tampoco es solamente institucional, sino también generar un espacio extendido al territorio, a la comunidad, para que ellos también hagan parte del universo propio de la institución universitaria de Envigado. Que el próximo evento sea en nuestro auditorio del bloque 14 y que las sillas queden faltando para poder acompañar este proceso. Maestro, de parte de esta institución y de este servidor, pues una cordial bienvenida, y queremos disfrutar de sus visiones, sus cosmovisiones y también confrontar algunas ideas en esta lógica. La propuesta entonces es escuchar al maestro y posteriormente generar también un conversatorio con los maestros acá presentes, Sneider y Andrés Díaz, obviamente también con el maestro, en torno a los asuntos que se vayan discutiendo. Bienvenidos. Gracias, rector. Bueno, y las cosas más difíciles que puede pasar es presentar a Memo Ángel, entonces creo que es supremamente complejo. Todos sabemos, y muchos sabemos, que es comunicador social, es doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Toda su vida se la ha pasado en la docencia, pero también en emprendimientos y otros
saberes. Maestro, realmente esa es la expresión como se le puede denominar a usted, un maestro quienes tuvimos la posibilidad de pasar por las aulas con él, de verdad que así lo podemos denominar. Muchas gracias por estar aquí, la primera vez que viene a la institución universitaria de Envigado, así que bienvenido y espero que sea la primera de muchas otras oportunidades. Bueno, muy buenos días. Uno dice buenos días porque quiere que la gente siga viva, ¿cierto? Y es por una razón que de pronto no hemos dejado de tener en cuenta. Y es yo porque estoy aquí, ¿cierto? Pues a mí me invitó a la universidad, me invitó a Clara, maravilloso. Pero yo estoy aquí por un montón de gente. Yo no sé hacer zapatos, yo no sé hacer bullines, no sé llevar energía a mi casa, no sé purificar agua, no sé construir, no sé hacer tostadas, no sé hacer queso. Si esa gente no existe, ¿qué sería de nosotros? Y ahí es donde la universidad va a cumplir un montón de papeles. Porque alguna vez leía yo, la palabra profesional es el que cuida de la vida del otro. Por eso es la educación superior. Un arquitecto cuida de que el otro pueda vivir bien en esa casa. Un médico cuida de que el otro tenga buena salud. Un abogado cuida de que las leyes se cumplan debidamente, etcétera, etcétera. Y uno, en el mundo en el que estamos, a mí me encanta hablar de los extraterrestres, porque los extraterrestres tienen un problema muy grave, o muy bueno, para resolver. No hay cómo probarlos, pero tampoco hay cómo negarlos. No tenemos ningún argumento para decir que no existen, ni tampoco existe un argumento para decir que sí existen. Pero supongamos que a uno le pregunta a un extraterrestre, ¿usted dónde vive, Memo? ¿Cómo es ese planeta? ¿En qué estado está? Y uno se vería en un montón de problemas, ¿cierto? Porque en unas partes hay gente sembrando, hay otros enamorando, hay otros investigando, hay otros construyendo, hay otros que se están matando. Y no podríamos hablar de algo homogéneo. Alguna vez le preguntaron a Fernando Sabater, ¿usted qué opina de la juventud moderna? Y dijo, ¿de cuál? De la que monta en bus, de la que fuma marihuana, de la que lee, de la que estudia, de la que está trabajando. Y ahí es donde el universo se va a reunir en este espacio que se llama la universidad. Una de las cosas bonitas cuando uno camina por una universidad es darse cuenta de todo lo que le falta por saber. En esa clase están dando una teoría química, allí están hablando de administración, allí están hablando de sociedades, allí están enseñando un idioma. O sea, cuando uno coge el currículum total de una universidad, uno se da cuenta de todo, claro, por eso yo no puedo entender cuando alguien es muy soberbio. ¿Y usted de dónde saca esa soberbia? Si mire todo lo que le falta por saber. Y al vivir en una universidad, uno tiene todas las posibilidades de aprender del otro. A uno le dice, ¿usted es que me mantiene leyendo? Pues sí, yo sí leo, pero tengo más amigos que saben cosas. ¿Claro? Entonces necesito saber sobre geometría lineal y hablo con un profesor de geometría lineal, explícame esto cómo lo aplico aquí, cómo lo aplico allá. Y eso es lo que genera las comunidades universitarias. Entonces esta charla que tiene un nombre muy grande, que nos llevaría como a plantearnos primero la situación en la que está el planeta con base en
la información que nos llega hay que cuestionarla con base en el ejercicio de la mentira como ejercicio político y en la falta de futuro que a veces nos plantea. Yo cuando veo las redes digo, esta gente desesperada porque el mundo se acabe, ¿cierto? A ver dónde van a tirar la bomba nuclear, dónde se va a quebrar la bolsa, dónde van a tomar una decisión y van a esclavizar a no sé quién. Entonces, claro, eso nos descontrola. Eso es lo que se va, o llamaron de una manera muy inteligente, la infodemia, ¿cierto? O sea, hay un montón de información enferma que nos toca probar a nosotros, los que estamos en las universidades, que eso no es así. Porque ese es el ejercicio que nosotros tenemos. La universidad no solamente produce un conocimiento, sino que produce una reflexión. Yo creo que este es el momento en que la universidad debe opinar sobre un montón de cosas, porque el conocimiento está acá, ¿cierto? El conocimiento de cada uno está acá. Entonces, ¿podemos opinar sobre el mundo de la política? Claro, ¿no? Porque tenemos el fundamento para hacerlo, ¿cierto? Cuando uno busca, por ejemplo, a mí me encanta buscar la razón de las palabras, eso de dónde viene, eso quién se lo inventó, y uno lee, por ejemplo, política, es el cuidado del otro. ¿Cómo estamos cuidando del otro? Y cuando hablamos del otro, estamos hablando del planeta, de las personas, de los animales, de todo lo que es esta biosfera, porque los animales nunca dañan su hábitat, nosotros les dañamos el hábitat, con el problema de que nos estamos dañando nosotros, porque somos una cadena, de todas maneras, ¿cierto? Entonces la universidad va a buscar, o por ejemplo, si aquí hay un profesor de álgebra, la primera clase le voy a explicar al alumno qué es álgebra, de dónde viene la palabra, porque eso se llama la ciencia de las igualdades, que estaban igualando. En las ingenierías a veces el profesor llega y presenta su materia, hace unas ecuaciones y nunca dice para qué sirvió esa ecuación, qué hicieron con eso, porque estamos dando la última información sin arrancar de la base que originó eso, para saber si sigue estando bien o en qué punto se daña, para retornar otra vez al punto en que se dañó. ¿Cierto? Hay un señor que se llama Zygmunt Bauman que habla de las retrotopías. Y la retrotopía es volver al punto donde estábamos bien antes de que se dañara. Ya sabemos cómo se puede dañar, entonces volvamos al punto donde estábamos bien, para evitar que se dañe. Entonces empezamos a dar razones del mundo. Primero, no hay que tenerle miedo a las utopías. Nosotros somos hijos de las utopías. Si yo hubiera hablado en el siglo XIX que me podía comunicar con otro mirándolo por una pantalla, me hubieran dicho que estaba loco. Y el otro está a 12.000 kilómetros, está a 13.000 kilómetros. Hablar de que nos íbamos a montar en un tubo con 200 más, el señor se enloqueció. No, ahí van, todo esto está lleno de tubos en el aire, ¿cierto? Entonces, hacer como un balance de la palabra utopía. La utopía es un comienzo, siempre es un comienzo. Y como decía
Eduardo Galeano, por ahí que un amigo le había dicho, la utopía es lo que nos pone a caminar para poder llegar, pero para poder llegar no en términos de encontrar el tesoro, sino de hacerlo mientras camino. Hay una frase por ahí que a mí me gusta mucho: el tesoro está en la búsqueda, ¿cierto? O sea, mientras yo lo busco, voy aprendiendo un montón de cosas. Entonces nosotros, en este momento, estamos buscando un tesoro que es vivir sin miedo. Porque todos tenemos miedo. Tenemos miedos financieros, miedos laborales, miedos en salud, miedos intelectuales. Entonces la pregunta es, frente a este mundo que está apareciendo, ¿cuál es el papel de la universidad? Para poder entender cómo vamos a ver esto. Primero que todo, tenemos que racionalizar lo que le hemos delegado a la máquina que le pertenecía al cerebro. Estamos delegando un montón de partes del cerebro. Lo primero que me dijeron a mí es que eso era un cerebro electrónico. Después me dijeron que un USB era una memoria. Ahora me están hablando de la inteligencia artificial. Eso no está mal que eso exista, ojo, ¿cierto? La tecnología nos ha permitido hacer cualquier cosa. Pero cuando nos desordena, es lo que está pasando, ahí es donde entramos en caos y donde la universidad es como el séptimo de caballería, que era un ejército que tenían los norteamericanos que llegaba a salvar a última hora la ciudad que estaban tomando los indios, ¿cierto? Entonces llegó el séptimo de caballería. A ver, ¿cómo vamos a pensar eso? Todo eso son herramientas que nos permiten hacer un mejor trabajo, pero conscientes de que estoy haciendo ese trabajo. Yo cuando cojo una USB, eso no es una memoria, eso almacena datos. Ahora, yo quiero que los almacene bien, entonces ya entro los datos por carpetas, por temáticas, o sea, la vuelvo funcional, ¿cierto? No hay ningún problema. Lo mismo pasa con una computadora, que uno le va metiendo datos, lo va cuadrando y bueno, ahí tengo una herramienta. Ahora, si su dato es muy importante, no lo meta en la computadora. Eso hay que escribirlo en un cuaderno. Ningún científico importante está metiendo nada a una computadora. Tienen cuaderno, eso no lo hackea nadie, eso no le entran virus. ¿Cierto? Al resto que lo hackean. Por eso hay que volver a la base, ¿cierto? Por ejemplo, hay algo que se nos ha olvidado, sobre todo en el mundo de la educación. Enseñarle al muchacho primero a saber quién es él. A saber quién es él. A nosotros nunca nos enseñaron eso, ¿cierto? Muchos ni sabemos quiénes somos, pues debo ser quién sabe qué por ahí. Porque nos faltó la base del aprendizaje para poder entender mejor el mundo. Para saber yo quién soy, me tienen que enseñar gramática. Me tienen que enseñar a leer y a escribir correctamente. Escribir es pensar en orden, ¿cierto?
Cuando una persona escribe bien, no le va a pedir una novela, no se le va a pedir una obra de teatro, no se le va a pedir un informe bien hecho, ¿cierto? Un informe donde a mí me digan qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, para tener la idea completa. Entonces, por eso aprendemos a escribir y a leer. Ahora, todo el que maneja bien la gramática aprende la lengua que sea. Alguien decía, ¿por qué fallamos nosotros tanto aprendiendo idiomas? Porque no sabemos gramática. De resto, usted coge el esquema de cómo funciona esa lengua, ¿cierto? ¿Cuáles son sus conectores? ¿Cuáles son los elementos que permiten esto? Se nos olvidó hablar correctamente. Es parte del caos, ¿cierto? Cuando aparecen un montón de palabras mal usadas. Eso lo llamaban los medievales la retórica. La retórica no es empezar a hablar, a darle vueltas a las cosas, no, hable correctamente, ¿cierto? Yo no puedo decir que en mi clase tengo 10 hembras. No, entonces cualquiera me pregunta, el famoso extraterrestre me pregunta, pero entonces ¿qué son? Vacas, ranas, marranitas, tortugas, ¿usted qué tiene ahí? No, hombre, te voy a explicar mejor. Tengo 10 mujeres en la clase. El extraterrestre me mira y dice, ¿pero qué? ¿Son viejitas, niñas, maduras? Pero cuando yo al extraterrestre le digo, tengo 10 muchachas, sí, ya sabemos, están en un rango de edad de tal a tal, de tal a tal. Uno de los problemas que se plantean hoy en día es cómo perdimos la capacidad de nombrar adecuadamente para saber qué son las cosas. Uno de los ejercicios que se hacen los alemanes lo tienen muy claro en el sentido, es la lectura en voz alta. A nosotros nos enseñaron a leer en silencio, un error número 1. Porque cuando yo leo en voz alta, aprendo a pronunciar correctamente las palabras. Ese es el ejercicio de la lectura en voz alta, ¿cierto? O sea, uno pone un texto y lo va leyendo. Ahora sí, uno avanza en esa lectura en voz alta, haciendo dramaturgia, haciendo de todo, porque ahí es donde está la clave. Cuando leemos en silencio nos comemos las palabras. Por ahí hay unos métodos que le ofrecen a uno de lectura rápida, ¿cierto? Le hace un libro en 90 segundos, es como que a mí me llamaran a una bandeja paisa y cómo hacer en 5 minutos. Pues usted sí es capaz, pero ni supo que se comió, ni logró hilar nada, y a lo mejor se comió un cuchillo que había ahí creyendo que hacía parte de la lectura rápida, de la bandeja paisa rápida. Entonces, la retórica y la lógica. Uno de los problemas que tiene la tecnología moderna es que no le sabemos hacer preguntas. ¿No? La inteligencia artificial depende de la calidad de la pregunta que usted le haga. O si no, ella empieza a decir mentiras, ¿cierto? Ya la misma inteligencia le dice a uno, le llena eso de cualquier manera, porque le pregunta una bobada, ¿cierto? Las preguntas tienen que tener sentido, pero un enorme sentido, ¿cierto? Si existe la ley de la gravedad, donde 9.8 tiene una fuerza de 9.8, nosotros cargamos 24 libras de presión por pulgada cuadrada, en fin, y eso nos mantiene pegados a la Tierra, y una masa mayor atrae a una menor siempre.
Pues es la ley de Newton, ¿cierto? Porque la luna no decae. La Tierra tiene una masa mucho más grande, ¿cierto? ¿Qué hace que esa masa grande no atraiga una masa menor? Ahí sí la pone a funcionar. Ahora vamos a hacer estos cálculos, vamos a hacer esto, o le hace una buena perspectiva. ¿Cierto? Las perspectivas es yo que tengo, yo que sé, qué hago con lo que sé y qué me falta por saber. Porque a uno siempre le falta por saber. ¿Cierto? Hay un principio básico y es como la realidad se construye entre dos o más. Uno solo no es capaz de construir realidad, porque uno se responde lo que más le gusta. Por eso necesita otro que lo confronte a uno, que le aporte, que le diga. Entonces lo primero, la pregunta. Lo segundo, el debate. Todo hay que debatirlo. En filosofía moderna es imposible que una persona no le enseñe a otra. Completamente imposible. Porque buena parte del aprendizaje que tenemos nace de las experiencias que hemos alcanzado. ¿Cierto? Por eso las cosas se debaten. Ahora, no hay preguntas bobas. Ojo. A ver, la hija mayor mía me hizo una vez una pregunta tremenda. Tenía como 4 o 5 años. Papá, ¿yo por qué camino? Ay, querida, valió que eso era su papá. Después decía, a ver, yo le explico más o menos. Es una pregunta con un sentido espectacular. Se nació un niño, ¿cierto? Yo, ¿por qué estoy ya caminando? Ahora, después de que se llega a un acuerdo, eso es lo que se va a enseñar. Porque llegamos a un acuerdo, ¿cierto? Llegar a un acuerdo es no tener más dudas acerca de la pregunta. ¿Por qué fallan los diálogos entre nosotros? Porque nosotros nos vamos a pelear con el otro y no empezamos poniéndonos de acuerdo. Hombre, vamos, se inició el diálogo. ¿Para vos es importante el agua o no? Esto es muy importante. Ya estamos de acuerdo en alguna cosa, para mí también. Es bueno verse bien por la mañana para hacer las tareas. Sí, claro. 2. Hasta que llegamos a la diferencia. Nosotros entramos por la diferencia. Entonces ahí no se puede hacer nada. Entonces ese primer, ¿cómo se conoce una persona? Por la forma como lee, como escribe, como habla y cómo es capaz de hacer una pregunta, discutir y llegar a un acuerdo. Esa es la medida de una persona, ¿cierto? Y eso es lo que se ha venido probando permanentemente. Ahora, yo tengo que enseñar el afuera. No sé si yo voy a enseñar al otro, ¿quién va a ser usted por lo que lee, por lo que escribe, por la forma como habla y por la forma como lleva una discusión lógica? Yo les tengo que enseñar geometría. Yo decía en la Facultad de Filosofía de la Universidad, hombre, pero ustedes enseñan a Descartes y no enseñan geometría cartesiana. Es que la geometría es la razón, porque hace que yo vea las cosas de manera idónea. En la Tierra no hay ni una sola recta, a menos pues de las que hicimos artificiales, ¿cierto?
No hay un solo triángulo, hay formas triangulares. La misma Tierra no es esférica. Eso porque le tomaron una foto por fuera y la emanación de gases hace que la veamos redonda. Pero la Tierra es como una guanábana, como una papa. ¿Cierto? Eso sube, baja, se hunde. Pero la geometría la logramos mirando al cielo, y por eso hay que hacer el ejercicio cada tanto de mirar arriba, porque nosotros somos el único animal que es capaz de mirar arriba. Los otros animales miran y se asustan. El lobo, el gato se asustan cuando miran hacia arriba. Pero hay una cosa que se llama la realidad. La realidad sube y baja. A mí me dicen, mira, es que estoy haciendo un curso de felicidad, no le ocurre ser feliz porque se vuelve un irresponsable. Tipo feliz no le importa nada, estoy feliz. ¿Cierto? El otro hizo un curso de crecimiento personal, se está cayendo la casa. No, pero es que mira, son las fuerzas, no, eso se está cayendo. Eso es... ¿Cierto? O sea, hay un principio básico de realidad. Nosotros somos inteligentes porque resolvemos problemas. A veces uno se pone a pensar con el abuso ético, la inteligencia artificial y todo esto, si no vamos a resolver problemas, entonces ¿qué va a pasar con la inteligencia de nosotros? ¿Qué va a pasar? Ya le delegamos a una calculadora multiplicar, sumar, dividir. 78 por 9, ¿cuánto es? ¿Cómo le ocurrió hacer eso? ¿Cierto? Y por allá la señora que vende mango le dice cuánto es. Entonces, para el afuera hay que enseñar lo más idóneo. Por eso las clases de nosotros tienen que ser idóneas y tienen que resolver problemas. Cuando yo entro a una clase, soy claro, voy a resolver un problema. Voy a resolver un problema. Que me gusta mucho una frase de Spinoza que dice que todo conocimiento no produce sino alegría, porque me quité el problema de encima. Ya sé eso, ya no tengo que estar sufriendo, ¿cierto? Ahora, me tienen que insinuar o enseñar, esto es muy loco lo que voy a proponer, música. Toda materia tiene que ver con el diseño, con la música y con las matemáticas, para que sea claro el concepto, ¿cierto? Hay un libro que se llama Echer Gedel y Bach, premio Nobel, premio Pulitzer por allá de los años 70, donde se hacía esa demostración de que diseño, matemáticas y música son lo mismo. Simple y llanamente son lo mismo. ¿Por qué tanta cosa? ¿Para qué? A ver, hay que aprender a oír. Y la única forma de aprender a oír es, primero, la música. ¿Por qué es tan importante la música clásica? No es porque son patres viejitos o por allá un montón de empelucados, no, empezando porque música clásica hay todos los siglos, ¿cierto? Para que usted sea capaz de oír el sonido de todos los instrumentos. Está sonando un fagot, está sonando un violín, está sonando un piano, y si avanza más,
¿En qué nota está sonando el cello? Es que esa es una educación normal en las universidades. Aprender a oír, porque con el oír estamos imaginando, nos estamos volviendo creativos. ¿Cierto? Y ya en esto, es otra locura, pero hay que empezar a mirarlo para que estemos ya de lleno de lo que está pasando. Hay que saber astronomía. Yo dónde estoy. En la medida en que uno sabe más astronomía, se vuelve uno más humilde. Nosotros estamos por allá en un nanopunto del espacio, perdidos, pero es el único punto que conocemos donde la gente piensa, donde la gente construye, donde la gente se quiere, también se mata, se engaña, pero es la única parte que conocemos, ¿cierto? Lo que nos deja hacer una cosa completamente maravillosa. El hecho de que estemos por allá perdidos, no sabemos en qué parte del espacio o metidos en una explosión. Porque si uno admite la teoría del Big Bang, eso es una explosión, y nosotros vamos en la explosión. Por eso se está contrayendo ya el universo, se está acabando la fuerza de la explosión. A mí pues eso me encanta, saber que voy metido en una explosión por todo esto. Entonces, si nosotros miramos esto, la pregunta básica es cómo estamos mirando el mundo ahora. A ver, el mundo lo ha descrito el vencedor, la Tierra. El que gana da la versión de la Tierra. Hasta el siglo XIX se estaba terminando de conocer la Tierra. Por eso es tan importante leer a Julio Verne. Hombre, que Julio Verne inventó una bobada. No. Julio Verne estaba jugando con la ciencia del siglo XIX. En el siglo XIX aparece la geografía como ciencia. Aquí en Colombia, además, cuando viene Humboldt y empiezan a estructurar la geografía como ciencia, aparece un señor que se llama Francisco José Caldas. Como Caldas sabía más que Humboldt, Humboldt lo votó. Pero, ¿qué pasa con esa geografía? Que es lo que más aprende uno con Verne. Que la geografía contiene como ciencia unas ventajas comparativas. O sea, unos recursos a través de los cuales podemos hacer transformaciones de las materias primas. A uno le dicen, mira, es que Medellín, Envigado, es un centro industrial importante. Eso es arranque paisa. No. Si no hubiera habido carbón en Amagán, si no hubiera habido agua, no hubiéramos podido desarrollar la industria textil. Aquí era famosa en Envigado Rosellón. Rosellón era una fábrica de insumos, hacían hilos para las telas, ¿cierto? Entonces, para mirar el mundo hay que mirar primero dónde están los recursos para saber qué vamos a hacer con ellos. Esas son las ventajas comparativas. A nosotros no nos enseñaron mucha geografía para que no miráramos las montañas y no supiéramos qué tenían las montañas. Ni siquiera nos dijeron que el río Medellín iba para las minas. Es el camino de las minas, ¿cierto? Que aquí se llama el río Medellín, allá se llama el río Porce, el río Nechí, y se metió en el mundo minero.
y que desarrollamos un comercio muy poderoso, porque esto era un cruce de caminos. Medellín todavía es un cruce de caminos, y Envigado y La Estrella. Por aquí pasan el tractomulas de Barranquilla que van para Cali, van para Manizales, van para Pereira, van para Pasto. Por eso, esa cantidad de cosas. Cuando a uno le dicen, mira, la economía está mala, mal. Yo me meto a la regional y la cantidad de camiones, no está tan mal. Esa gente lleva cosas por un montón de partes. ¿Cierto? Cuando el hueco quede vacío, a ver si póngase nervioso. ¿Cierto? Porque además las economías en buena medida pues son microeconomías, funcionan con circulación de dinero, ¿cierto? Entonces, a ver, cuando usted lee el asunto de Rusia-Ucrania, primero hay un asunto político. Los rusos no quieren que les pongan la OTAN en la frontera. Tienen que crear una frontera de seguridad. O sea, que si me van a empezar a disparar, le empiezan a disparar desde lejos, no pegados a la frontera, por ejemplo. ¿Cierto? Eso es lo que se llama fronteras seguras. ¿Cierto? Porque los israelíes no devuelven el Golán, porque si los sirios van a atacar a Israel, la guerra comienza en Siria. Y por eso no devuelven ciertas tierras, porque entonces la guerra comienza en esas tierras, en el propio país que le declara la guerra a otro, por ejemplo. Entonces, primero, un asunto político. No me ponga un control militar en la frontera, que fue lo que hizo los Estados Unidos cuando llegaron los misiles a Cuba. ¿Cierto? El presidente Kennedy dijo, no, un momentico, no me pongan los misiles en Cuba que están a 200 millas de la Florida. Lléveselos. Y a cambio le dieron a Rusia un montón de cosas que tenían en Turquía. ¿Cierto? La damos. Segundo, Rusia, como los Estados Unidos, son dos potencias grandes, termina por entrar el asunto de China. Rusia necesita el pedazo de Ucrania que es la bodega de Europa. Y hasta allá se metieron. Eso no lo van a devolver. Ahí está la zona minera y está la vega del río Dnieper. Eso le da el trigo a Europa. El que sea dueño de eso tiene comida. Cualquier país que tenga comida gana hoy en día, porque todos comemos 3 veces al día. ¿Cierto? A mí los zapatos me pueden durar 1 año, 2 años, el pantalón lo remiendo, pero tengo que comer 3 veces al día. ¿Por qué Estados Unidos está en Irak? Porque se apoderaron de la vega del río Éufrates. Y hay trigo por montones. Y el trigo produce hasta el momento, son como 2.800 derivados. No es solamente para comer pan y galletas, eso produce lo que usted quiera, esa es la inteligencia humana transformando cosas, ¿cierto? Ahora, ahí, en esa guerra, se están gastando las armas viejas. Anteriormente se hacían pactos de desarme, o sea, vamos a coger las armas, las vamos a parar, las vamos a guardar, y ahora las están usando. Usted no, esto es como una feria, que ahí les va el tanque no sé qué, que ahí les va el cañón no sé qué, el misil no sé qué, y apenas los agotan, aparece otro, están saliendo de eso, y eso es un negocio. La venta de armas es el negocio más grande que hay en el mundo, porque el negocio no es vender el arma, es lo de menos.
el negocio es que la disparen, porque el disparo no dura nada, ¿cierto? El que hace pistolas le interesa es que usted consuma munición. La pistola porque la cambia por una empanada, eso es lo de menos. Pero ¿cuánto está valiendo cada tiro al aire que usted hace? ¿Cierto? Y toda esta economía de las armas comienza, las fábricas que tienen eso en Alemania, en los Estados Unidos, comienzan después a revertir la producción. Si paran, como ya hubo la guerra, ya podemos entrar a reconstruir. Porque otro negocio es la reconstrucción. Podemos ensayar materiales nuevos y vamos a vender productos nuevos entre los que no tienen nada. Esa ha sido como la constante, pues, en el mundo, ¿cierto? Y pasa lo mismo en el Medio Oriente. Es una guerra donde está mezclado el gas. Uno de los problemas que tenemos ahora es que la energía que nosotros estamos usando, excepción hecha de la energía hídrica, es un recurso que se está agotando a una velocidad impresionante. Cuando hay un libro que una vez me llamó mucho la atención que se llama Gaia, la Tierra Inteligente, de Havelock, y un científico inglés que decía: la Tierra está viva. Si no estuviera viva no sería capaz de dar nada. Un cuerpo muerto no da nada. Por eso, por ejemplo, Marte, hasta donde sabemos, está muerto, no da nada. Cuerpo muerto no da árboles, no da pasto, no genera vientos, ¿cierto? Y Havelock se hacía una pregunta: bueno, supongamos que la Tierra es un cuerpo humano y que le estén sacando, bueno, vamos a sacarle la bilis, vamos a sacarle trozos de sangre, vamos a sacarle, eso es lo último, tiene que fallar, porque eso está ahí. Está ahí. Eso es como pasa en esas zonas donde siembran flores, que van haciendo pozos para sacar el agua y después la tierra se hunde. ¿Por qué? Porque le quitaron el contenido de agua que sostenía la tierra, ¿cierto? Si se lo sacan, se hunde. Por eso Bogotá está lleno de huecos y las cejas se están llenando de huecos y cosas por el estilo. Entonces, cuando vemos lo que está sucediendo es, primero, los rusos se están midiendo con los europeos, y los europeos son los Estados Unidos adentro. Los Estados Unidos no volvieron a hacer ninguna guerra porque todas las pierden, ¿cierto? Desde Vietnam vienen perdiendo guerras, pero las hacen en grupo. La OTAN son un montón de países abastecidos por armas de los Estados Unidos y todos junticos. Lo mismo es Israel, es Estados Unidos detrás, y detrás de Irán están los rusos, porque se dio un fenómeno muy particular. Porque Rusia es una potencia, porque China es una potencia, porque esos países se industrializaron en el comunismo. Todavía China es comunista. En el comunismo había que darle trabajo a todo el mundo, lo que fuera, ¿cierto? Si yo estuviera en un país comunista, tendría alguien allá parado vigilándome, pero tenía otro aquí ayudándome a que yo cogiera el A. Pero todos tenían que tener trabajo. Y desarrollaron con mucha fuerza los institutos de investigación dentro de ese sistema, porque era un sistema para dar trabajo.
Por eso la gran batalla de la Segunda Guerra Mundial es Stalingrado. Stalingrado era la ciudad industrial rusa. Los mejores avances los tenían en Stalingrado. Por eso los alemanes dicen, tenemos que tumbar ese símbolo porque esta gente se industrializó, ¿cierto? Cae el comunismo, pero el comunismo acabó en el 91, ¿cierto? Eso no sirvió para nada, falló como sistema, y falló por una cosa muy simple, porque Rusia era una marrana y los demás países comunistas eran marranitos, todos mamando de la marrana, porque la marrana se secó. ¿Cierto? Entonces alguien dijo, no volvemos a subsidiar nada. Me toca a cómo le pagaban el azúcar a Cuba. 4 veces lo que valía en el mercado, porque había que subsidiar. Y eso no lo resistieron los rusos, se cayeron. Pero los rusos que cambian de sistema, que otra vez tienen como un zar allá, porque Putin es una especie de zar, se quedó con todo eso industrializado. Entonces está produciendo. Las mafias del Estado se tomaron las empresas, bueno, lo que sea, pero están produciendo. Y en este momento la información es que todavía creen que los rusos son los comunistas. No, los rusos les olvidó esa cosa. O había gente que supo vivir en el sistema, como siempre pasa. Entonces siempre le muestran fotos de Cuba y se está cayendo Cuba, pero si uno va allá hay barrios como Laureles, hay barrios como los de aquí, que son los que viven del sistema. Gente que aprende a vivir de eso. Por eso uno va aprendiendo muchas cosas, ¿cierto? Que todo malo. Vea, cuando yo estudié economía en Israel, y a los estudiantes en vacaciones hay un pacto, los barcos cargueros los llevan gratis a cualquier puerto de Europa, para que vayan de vacaciones. Entonces uno va a meterse al carguero, colabora con la limpieza, ordenando cajas, etc. Y en una de esas fui a dar a una ciudad que se llama Trieste. Digamos, hay 4. Era la época de la Guerra Fría. Y Trieste en ese momento hacía frontera con Yugoslavia. O sea, Trieste es una ciudad del norte de Italia, al oriente, y hacía frontera con un país comunista, Yugoslavia. Cuando uno está desde 20 años, uno dice, ¿será que vamos a conocer el comunismo? ¿Cómo es eso? 2 decidimos que sí, los otros 2 que no, que allá lo cogían a uno, lo enflaquecían, lo metían detrás de unas alambradas. Nos dieron una visa por 3 días para entrar a conocer Yugoslavia. Entonces, vamos, todos pendientes, ¿cierto? Son flaquitos, ojos son flaquitos, grises y peligrosos. Cuando el bus paró, como uno ya lleva los prejuicios, nos pareció que paró en un lugar muy feo. Pero él se quedaba 2 horas. Y yo, pues bajémonos con mucho cuidado. Vea, antioqueño que se respete es gordo. Tiene tías gordas, mamás gordas, etc. Una cosa tremenda. Yo nunca había visto señoras tan gordas como en Yugoslavia. Para estar de este tamaño y con este ancho tienen que estar comiendo. Eso no lo da el hambre, pues. Y así fuimos avanzando, encontramos Coca-Cola por allá en un negocio del turco, unas hamburguesas rarísimas, yo no sé qué nos comimos. Pero la gente vivía común y corriente. Me imagino que el que pensaba contra el sistema lo ponían en problemas.
pero el resto ni se interesaban, porque estaban más interesados en las gallinas, y estaban más interesados en los marranos, y estaban más interesados en arreglar carros. Entonces uno se va volviendo como, bueno, a ver, ¿qué es lo que me están contando? ¿Cierto? Cuando uno ve esas guerras, ahora que Irán, que se bombas atómicas sobre Israel, allá hay un montón de gente en Irán y en Israel, en la universidad. Otros abrieron el negocio, otros están enamorados por allá detrás de un árbol, otros, pero a usted le montan el rollo de que todos están en eso, ¿cierto? Y como nos metieron el cuento de que una guerra tiene que durar más o menos 1 hora y media, son todos pidiendo que se acabe esa guerra. Una guerra dura, pues ¿cuánto lleva la de Colombia? Lo que usted quiera. Eso es eterno, se pelean, se pachinan. Sin embargo, se logra vivir ahí. Se logra vivir ahí. Es una cosa que siempre llama la atención. Vea, ¿por qué llego yo como a estas conclusiones? Yo he escrito en El Colombiano una columna hace como un montón de años, pues yo debo ser parte del inventario del Colombiano, ¿cierto? Y anteriormente había que ir a escribir la columna al periódico. Estaba recién inaugurado hoy en Las Vegas, el periódico. Entonces yo iba los domingos a escribir la del próximo domingo, y después de la ¿cómo se llama? De escribir, pues pasábamos la avenida Las Vegas, ahí estaban construyendo unos edificios que son los que quedan desligados sobre Las Vegas, ¿cierto? Y había un supermercadito, empanadas ricas, cervecita, todo lo que uno come los domingos para poder sobrevivir la mañana. El hecho fue que llegó yo un domingo y eso estaba lleno de periodistas de todas partes. Que dónde era la guerra de los carteles. ¿Dónde? En cualquier lado. Sí. Argentinos, españoles, mexicanos, gringos, todos de chaquetas de drill. ¿Dónde la guerra? No. Yo me fui, escribí el artículo, no sé de dónde se levantaron una foto de un tipo pegándole un balazo a un marrano. Pero bueno, terminé, pasé la avenida, esos edificios lo estaban construyendo, y cuando iba cruzando para el supermercado, me acuerdo yo, había una periodista de televisión española diciendo que ese edificio lo acababa de tumbar Pablo Escobar. Un edificio en construcción es lo mismo que un edificio bombardeado, ¿cierto? Esos son ladrillos por allí, varillas por allá, dando la noticia. Uno queda como muy impactado. Y después de preguntándome, no, es que ellos les compran la peor noticia. Ellos no vienen en vano, se la tienen que inventar a como de lugar. Entonces estamos viviendo un mundo que se trata de vivir por ventajas comparativas. ¿Quién tiene el recurso esencial? Alguien decía, va a faltar agua. Colombia, la tienen pero bien mirada. La tienen bien mirada. Y porque se dice, no, es que Colombia se puede volver no hay qué, no, los norteamericanos la tienen bien mirada. Y si aquí nos invaden los norteamericanos, sale un montón de gente con banderitas de los Estados Unidos, porque por fin pueden ir a Miami sin visa.
¿cierto? Es un país pro-norteamericano, el estilo de vida de nosotros es norteamericano, ya yo como estoy vestido, usted como está vestida. Así me gusta el sistema, ¿no? Estoy metido ahí. Estoy metido ahí. Entonces, el recurso, y el último gran recurso es América Latina. Agua, montañas. Donde hay montañas hay minerales. El gran problema de dañar la Amazonía. Por eso andan con todo esto que está pasando ahora en Cali, la COP16, ¿cierto? Eso hay que salvarlo, porque esa es la suerte de todos, aquí. Y para que empecemos el conversatorio, en todo esto es mediado por mentiras. Usted quiere volverse un neurótico, una persona peligrosa, agresiva, manténgase viendo las redes. La gente de las redes está buscando un clic. Cuando uno le dice, mira, no sé qué, ¿cómo se sabe si una noticia es cierta o no? Cuando me la dicen qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y así la tienen que redactar. Pero si me empiezan echándome un rollo que no es eso, ¿qué? Bombardean Kiev, ¿quién? La aviación rusa, ¿cómo? Usando misiles no sé qué, ¿cuándo? Desde anoche, ¿dónde? En el centro y en los barrios marginales. ¿Por qué? Porque esto hace parte de la avanzada rusa para tomarse la ciudad. Si a mí me la dan así, la creo. De resto, todo eso es mentiras. Todo eso es mentiras. Y estamos llenos de mentiras. Conozco gente que se levanta, a ver qué pasó. Uno primero se levanta, a ver qué pasó en la cama, nada, listo. ¿Qué pasó en la habitación? Nada, en la casa, nada, entre los vecinos, nada. Bueno, ya vamos más seguros. Claro, pero yo estoy preocupado de entrada desde por la mañana por Ucrania, no hay que recorrer mucho terreno, ¿cierto? Para asegurarnos. Bueno, sí, ya me dio que para conversar, no sé si alguien tiene que aportar o extendemos preguntas. Debe que preguntas bobas no hay respuestas bobas. Eso sí está muy chévere. A ver, el Cauca, pues uno desde su parte, o lo que uno cree, o las diferencias con el gobierno, uno piensa que de alguna manera sí se dejó avanzar y se empeoró. Pero entonces también ellos dicen que las noticias, que son tan derechistas, que exageran lo que puede pasar en cada territorio. Entonces allá también puede ser un poquito más inflada la noticia. no, son más o menos lo mismo. ¿Qué intereses políticos hay? Primero, decía Albert Camus que una de las estrategias para gobernar era generar miedo. Y lo tiene muy claro en un libro que llama El hombre rebelde. Si usted tiene miedo, es más fácil de gobernar. ¿Cierto? Por ejemplo, ahora nos están metiendo miedo con la inteligencia artificial. Usted se somete al puesto que sea y al salario que sea, porque se salva. No lo reemplazó la máquina. ¿Cierto? Entonces una de las estrategias es crear miedo. Una de las estrategias es hablar del futuro. A ver, hay algo que llama la paradoja de Russell. El pasado no existe porque ya pasó, ya no puedo hacer nada con eso. Nada. Y el futuro no existe porque no ha llegado. Nos queda el presente. Pero nos están vendiendo un futuro, empezando porque la perspectiva está mal hecha.
¿cierto? Nos están vendiendo un futuro donde todo es una distopía. A ver, el mundo se acaba cada 1000 años. Es la cosa más rara del mundo. ¿Cierto? Nosotros, en el año 1000 se iba a caer el mundo, a acabar el mundo. ¿Cierto? No acabó. 1000 años antes, con San Pablo, se iba a acabar el mundo. Y por eso todos decidieron ser castos, porque por aquí iban a tener relaciones y no iban a tener hijos. Porque los hijos les iba a tocar el fin del mundo. Tampoco. Nos llegó el 2000 y nos tienen metidos en el fin del mundo. ¿Cierto? El 2012, que los mayas dijeron que el 2012, el calendario maya, que no lo han podido descifrar, ahí puede decir aquí no vendemos Coca-Cola, pero a ver, las investigaciones tienen un problema, y es que si uno sabe que uno desea buscar algo, lo encuentra. Lo encuentra. Por eso es que muchas veces las investigaciones se probleman. ¿Cierto? Que quiero, me monto la hipótesis. ¿Cierto? Los celulares dañan el cerebro, ¿no? Y nos vamos a dedicar. Encontramos que los celulares dañan el cerebro. Es el problema. Fíjate, para los que están metidos en investigación y cosas de esas, hay un señor que se llama John Burroughs que dice: por estar buscando el ruiseñor en el bosque, no vimos lo que había en el bosque. Eso es la mejor manera de investigar, es métase a ver qué hay, de vueltas, hasta que usted encuentra de pronto cosas más valiosas. Entonces, con la información que nosotros tenemos, nos están dando el miedo, nos están programando para un futuro distópico y buscarán que cada vez seamos más ignorantes, que cada vez usemos menos la mano, porque es que somos muchos en el mundo. Manejar una tierra cuando había 500 millones de habitantes era muy fácil. Cuando había 1000, muy fácil. Es que somos casi 8000. Se imagina 8000 personas capacitadas, hacen lo que quieran, tumban al que sea. Y fuera de eso nos ponen a un modelo loco, que en el futuro lo van a sobrevivir los que más plata tengan. Supongamos, lo mandamos para Marte, allá lo primero que les va a dar es osteoporosis. Porque los planetas hay que terraformarlos si queremos vivir en condiciones de la Tierra, ¿cierto? Y la gravedad va a hacer que todo el que vaya para allá a lo último se deshaga. Entonces nos montan todo eso, y eso es lo que nos tiene tan angustiados, que no tengo la plata que tiene el otro. Ya se me pongo a ver, si ahora me dicen: Memo, te ganaste 10.000 millones de pesos, o para ponerla pues en términos de la señora que se llevó un montón, 70.000. Me enloquezco, yo creo, con eso. Uno llega un momento en que la plata solo lo pone a comprar bobadas. Este señor tiene un supercarro, pero es que yo llego aquí en cualquier carro. No me puedo comer 40 pollos porque no puedo. Además, el médico me recetó ya que como cerecitas electrónicas, o sea, estamos llegando a la demencia, y nos están manejando con modelos de medias. Bueno, la idea es entonces, como acabamos de iniciar el tema del conversatorio, obviamente la idea es que todos participen, como acaba de hacer la compañera, pero yo quería preguntarle al maestro respecto al problema que tenemos en la actualidad, con lo que nos decías hace un rato,
con respecto al lenguaje, ya que olvidamos nombrar las cosas. Y no solamente olvidamos nombrar las cosas, sino que las estamos nombrando de otra manera. No voy a decir que sea malo que el lenguaje no evolucione, el lenguaje es cosa viva, el lenguaje es cosa cambiante. Entonces, por ejemplo, a nosotros ya tenemos que empezar a pedir que nos traduzcan los muchachos ciertas palabras, pero en ese orden de ideas, digamos, los mecanismos de poder, cómo están aprovechando esa posibilidad que da el lenguaje, digamos, para encubrir, si se puede utilizar el verbo, ciertas situaciones. Estoy pensando en lo que usted dijo, por ejemplo, de la memoria USB. Estrictamente hablando, es un dispositivo en el que yo puedo almacenar memoria, pero aprovechan la metáfora para decir esto es una memoria porque en teoría funciona similar. Entonces, esos mecanismos de poder o los que están dentro de esa idea de gobernar o de someter a ciertas sociedades están aprovechando eso. ¿Qué considera usted, maestro? Así, el problema del lenguaje en esta noche está muy complicado, sobre todo porque están apareciendo una serie de palabras que impiden nombrar al otro por lo que es. ¿Cierto? Las palabras se crean para definir una situación, un lugar y alguien en esa situación y lugar. Entonces empezamos a usar eufemismos para nombrar las cosas, ¿cierto? Entonces, en un momento dado, yo estoy en la edad de oro, como que la edad de oro, yo estoy viejo, no te das cuenta que estoy viejo. No, el otro es afrodescendiente, pero te das cuenta que es negro. El otro, a ver, esto es dramático, ¿cierto? Completamente dramático, porque todos sabemos quiénes somos, ¿cierto? Vos sos latinoamericano, ¿no? Hasta donde sé. Pues, pero es la mayor referencia. Entonces empiezan que me excluye, que me señaló. Yo lo que veo son seres humanos, cada uno con unas características como quiera, pero no empezar a llegar a un punto. Yo por ahí veía una cosa terrible en una señora que cree robot y que funciona con inteligencia artificial. Pues la señora debe bailar con ella donde uno lo coja la luz, imagínense. O sea, pero a lo que estamos llegando, a una cosa donde no estamos nombrando las cosas como es debido. Los parlaches siempre han existido, porque el parlache es la primera forma de acercarse a través de una frase para lograr una palabra. Cuando a mí el muchacho me dice que le echó los perros a tal, eso es una expresión campesina. Los perros se utilizan para cazar el conejo, ¿cierto? Un proceso de enamoramiento es eso, echar los perros a ver qué cogen, ¿cierto? Qué logran, y después llegamos a la palabra enamoramiento. Pero ya andamos medio locos. Tú dices, yo los muchachos muchas veces traduzcan, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir? Y de hecho es, a ver, cuando se lo traducen a uno son capaces de explicarlo, como que los muchachos fueran bilingües, ¿cierto? En clase hablan de una manera, entre sus amigos de otra, pero eso pues ha sido normal. El problema es cuando ya se empieza a usar como elemento político. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo woke? ¿Qué es lo que está pasando con los eufemismos para nombrar algo? Hombre, un incidente de tráfico, eso no es un incidente de tráfico, es un accidente.
Ya la gente no se muere, sino que se parte, viajó. Dejarlo ahí quieto a ver qué le pasa, a ver si se va. Uno se muere y se descompone, ¿cierto? Uno al fin y al cabo es un hecho biológico. Y por ley de entropía se vuelve un desecho biológico. Pero todo el mundo montando de rollos, el uno partió, el otro viajó. Entonces, ¿por qué no estamos reconociendo las cosas por lo que son? Las palabras me llevan a reconocer las cosas por lo que son. Para eso es un diccionario, ¿cierto? Cuando alguien, por ejemplo, le preguntan, que le han preguntado mucho a las reinas de belleza pobrecitas porque uno a los 18 años no se no bailar, que usted qué opina, que qué libro se llevaría para una isla desierta. La pobre le dio, no diga que el Quijote para que usted parezca inteligente, diga que la Biblia para que usted aparezca como creyente. Usted lleva esos libros para una isla desierta y se enloquece. Se enloquece. Si usted se lleva un diccionario, vuelve y construye el mundo. Yo busco la palabra casa. Allá dice muros, techo, piso, busco la palabra muros, techo, piso, puerta, ventana, teja, y termino haciendo la casa, ojo. Termino haciendo la casa. Por eso uno lo primero que tiene es un buen diccionario y ojalá otro diccionario de su saber. ¿Cierto? Todo eso vale esta vida y la otra. Porque ahí está el mundo. Pero cuando empiezan este tipo de juegos de palabras, a ver, vos ¿qué mundo tenés? El mundo llega, o el tamaño del mundo para una persona es el número de palabras que tenga para nombrarlo. Por ejemplo, como yo no soy ingeniero civil, no entiendo un montón de palabras que hay en este espacio. No existe para mí. Un ingeniero civil, chavales, se llama tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal. Entonces puede estar peligroso cuando las palabras se empiezan a dañar y no están nombrando nada que valga la pena. Muy bien, maestro, tengo una pregunta. ¿Está apagado? Sí, no está apagado. Tengo una pregunta y es, al principio de su intervención usted habló de que en la universidad hay que opinar. E inmediatamente pensé en un ensayo de Henry David Thoreau que se llama El deber de la desobediencia civil, que él propone ahí que en alguna medida existen las mayorías de uno. ¿Cómo es posible opinar en la universidad cuando hay tantas mayorías de uno, en la medida que cualquier opinión que uno pueda dar puede terminar ofendiendo a una sola persona y eso limita la posibilidad, por lo menos del profesor, de decir lo que está en su opinión? Y relacionado con eso quiero preguntarle también si ese exceso de individualidad nos tiene más cerca de la utopía o de la distopía. A ver, vamos primero por los segundos. Toda distopía aparece con el individualismo. No hay nada más frágil que lo solo. Yo no puedo fuerte con otros, pero yo solo soy tremendamente frágil. Lo que les decía al principio, una cantidad de la que dependemos, ¿cierto? Entonces, la distopía es eso, es una tragedia y toda tragedia es personal. Por eso las tragedias de Shakespeare tienen nombres. Este se llama Hamlet, este se llama Enrique IV, este se llama, son tragedias personales, no podemos compartir una tragedia. Y esa es la distopía. Lo único que podemos compartir son las comedias, la alegría. ¿Cierto? Eso se puede. Pero una tragedia no, a alguien se le murió
el papá, hombre, siento mucho, sí, pero yo le digo, siento mucho y enseguida están bailando y me meto al baile. Porque es muy difícil sentir lo que el otro siente. ¿Cierto? Entonces por eso las distopías son tragedias personales. Y aparece un personaje distópico que se llama el tóxico. Una persona tóxica es un distópico. Ya empezó a vivir en el país de las últimas cosas, ya empezó, ¿cierto? Por eso por ahí utilizan para detener a las personas, hacerles una cruz como a Drácula, ¿cierto? Ahora, la primera era... ¿Cómo opinar en la universidad cuando existe, digamos, tanta individualidad o lo que llamé, pues, una de mayorías de uno? A ver, hay algo que tenemos que aceptar y es el ejemplo. El ejemplo. Uno opina, eso lo decía Confucio hace muchos años, hable cuando ya haya hecho la cosa, no antes. Eso es un reto poderoso. Hable cuando ya esté construido, porque lo puedo mostrar, ¿cierto? Véalo aquí. Ese es uno de los problemas del mundo teórico, ¿cierto? Esto que enseñamos nosotros, que se puede construir con eso. Frente al ejemplo ya no hay individualidad. Ahí está. Hasta este momento, la mejor botella que yo puedo usar para no contaminar el ambiente es esta de vidrio. No sé la tapa, a lo mejor hay que arreglarla porque tiene problemas de biodegradación, lo que sea, pero de momento esto no contamina tanto como la de plástico. Porque la de plástico me da salud, pero yo estoy muy aliviado dañando el planeta. ¿Cierto? Por ejemplo. Entonces el ejemplo es fundamental, fundamental. Por eso uno como profesor tiene ese reto, ¿cierto? Muestre qué hizo, qué ha hecho con eso que enseña. Y una cosa que es, todos los que están aquí pues que son profesores, los alumnos los psicoanalizan a uno permanentemente, lo aprenden a uno de memoria. Se puso la misma camiseta, está mirando tal cosa, ¿cierto? Se ve que peleó con la señora, psicoanalizado completamente ahí. La idea es demostrar que usted vive mejor que Dios. Porque así usted es el ejemplo. Lo que usted sabe sirve para vivir. Y no vivo mejor que ellos porque vengo con ropa de marca o no, porque le pongo alegría a la vida. Y ellos empiezan a ver, esto no lo hace mi papá, mi tío tampoco. Definitivamente este señor está más tranquilo que los que yo conozco. Nos toca hacer eso. Por eso una pregunta que no se hace con lo que enseña, ¿esto sirve para vivir o no? ¿Esto sirve para que me quite el miedo o no? A uno cada rato le cambian materias. Digo, vamos a ver para qué sirve. Vamos a ver. ¿Cierto? Entonces ahí hay una tarea enorme. Cuando usted le está mostrando al alumno que usted vive mejor que él, va ganando. Y ese es el ejemplo, ¿cierto? Ese es el ejemplo que lo tiene uno que aprender. Ahora, eso lleva a que uno valore su propia vida. Uno muchas veces no hace un inventario. ¿Usted cuántas cosas sabe? ¿Usted cuántas cosas sabe? Y arranque por anudarse las botas.
sé hacer un nudo, sé hacer esto, por lo tanto ya soy inteligente, porque la diferencia entre un mico y una persona es que el mico no puede hacer la pinza, pero yo sí puedo hacer la pinza, ¿cierto? Y usted se asusta con todo lo que usted sabe. Y para la gente joven, uno se mantiene a la sombra de uno mayor. Puede que no tenga la razón, pero tiene el camino. ¿Cierto? El camino sí se lo sabe uno, no me meta por ahí que hay culebras, a la derecha cuidado que va a haber un abismo, ¿vale? Y eso es la tarea nuestra, es una tarea dura, pero tengo que demostrar eso para que el muchacho vea que vivir vale la pena. Buenos días. Hola, hijo. A ver, por ahí decía Chomsky que había unas reglas de la manipulación mediática. Por supuesto, se la atribuía todas al capitalismo, pues, pero esta es la hora, en mis tiernos 54 añitos, que todavía no le he visto la diferencia a las técnicas de manipulación de todas las demás orillas, colores y sabores. O sea, las técnicas son las mismas. Ahora, el proceso tampoco es nuevo. O sea, es algo en lo que, digamos, venimos inmersos desde siempre a partir, pues, de esas ideas de poder, ¿cierto? Por ejemplo, pues lo que pasó cuando vino el proceso independentista en Hispanoamérica, lo que ha pasado, pues, en todas partes. O sea, el objetivo finalmente creo que nos queda muy claro que es el de la división, ¿sí? Es el de dividirnos, la estrategia comunicativa con el interés de mantenernos desunidos, ¿sí? Y el resultado creo que me lo reseñaba mucho una amiga común que decía que nosotros somos una sociedad sofisticada, pero que somos muy desordenados, ¿sí? Pero que somos muy desordenados. Yo le decía, sí, es que ustedes y nosotros, me refería a los españoles como ella, son más parecidos a nosotros de lo que ambos queremos reconocer, ¿sí? La primera manera como nos reconocemos iguales es que somos los primeros que se comen el cuento que los enemigos mediáticos nuestros tienen respecto a nosotros. O sea, somos felices, tanto los españoles como los colombianos, en comernos el cuento de que somos los malos, de que somos los peores. Y eso es una manera hermosa de mantenernos divididos. ¿Usted qué opina? No, sí, claro. Me hizo acordar de las técnicas de Hollywood cuando crean el modelo del latinoamericano feo. En las películas de vaqueros, los vaqueros se levantaban peinados, el vestido iba limpio, afeitados, y los mexicanos eran chiquitos, barbudos, borrachos. A ese cowboy norteamericano del que el modelo era John Wayne, ¿cierto? Le rendía esa pistola que daba miedo, ¿cierto? Mientras el otro le explotaba el rifle en la mano. Y con un disparo caían 10 mexicanos y una. Entonces, fuera eso, bobos, brutos, borrachos, feos, chiquitos. Y nos fuimos comiendo ese cuento. Y menos sabios. Así, claro. Y nos fuimos comiendo el cuento. Y todavía llega un profesor alemán o un profesor francés o inglés y supuestamente es más inteligente que yo, y por lo común resultan más bobos que uno, ¿cierto? Porque es que en todas partes hay gente inteligente y hay bobos, ¿cierto? Usted quiere ver bobos, va para Francia, hay 3 cada esquina. Hay gente muy brillante también, como aquí, pero nos enseñaron a odiarnos y a dividirnos. Nosotros no leemos un panameño, consideramos que un ecuatoriano esté equivocado. Es una cosa terrible. En Bolivia tienen que haber gente muy brillante,
y profesores muy brillantes, tiene que haber. Ahora, si yo no reconozco que en Centroamérica hay, que en Ecuador hay, que en Panamá hay, ¿por qué me van a reconocer a mí? Si estamos en el mismo grupo. Entonces nos dejamos meter un cuento tremendo de que somos la cultura. A ver, a mí me enseñaron la historia del mundo explicándome la historia de Europa. Yo nunca existí en el mundo. No, por eso es que me gustan tanto los extraterrestres, ¿cierto? Y un montón de cosas, pero yo ¿dónde estoy? ¿Dónde me involucran a mí? Y en esa división nos tienen a tal punto que las mismas universidades no están viendo su entorno. Ojo, no estamos viendo el entorno. Cuando yo veo los textos de administración, marketing, todo eso después se trabaja en los Estados Unidos. No puede trabajar acá. Que mira que esto es psicología del consumidor norteamericano. Me acuerdo de un amigo mío que son de esos industriales con sentido común, un buen negociante. Hombre, don Alberto, va a venir fulano de los Estados Unidos, experto en planes de marketing para que usted vaya a la conferencia. ¿Cómo llaman? Kotler, ¿cómo? ¿Ya escribió un libro? No. Sí, bueno, manden a traer el libro, pero yo no voy allá. Ese señor no sabe vender en territorio de guerrilla, ese señor no sabe vender en territorio paramilitar, ese señor no sabe vender a gente a la que le llega su subsistencia cada 6 meses. No tiene idea. Y manda a traer el libro. Y además le prendió una cosa maravillosa. Alberto, su libro, listo, mándelo a fotocopiar. Me deja la parte de la izquierda libre. Y coge los libros y empieza a leer. ¿Esto para qué me sirven ventas? Para esto. ¿Para qué me sirve el desarrollo de tal? Esto no se aplica aquí. Y termina llenando la fotocopia, volviendo ese libro rentable a morir. Así aprendí yo a escribir ensayos. Tengo que hacer un ensayo sobre tal libro, me lo fotocopio. Y en la parte de la izquierda, mientras voy leyendo, coloco lo que se me va ocurriendo. Terminé de leer el libro y ya cuadro el ensayo sin problema, no tengo que buscar eso donde estaba, ahí está, ¿cierto? Entonces esto lo traigo a colación, es porque no nos estamos viendo aquí y ahora, nosotros estamos aquí y ahora. ¿Y qué es lo moderno? Lo que sirve aquí y ahora. Si no tiene aplicación, uno de los grandes problemas de cuando uno se especializa en el exterior, que llega aquí y no hay donde trabajar. Cuando yo trabajaba en publicidad y eso, me especialicé en los Estados Unidos en publicidad y llegué, todavía no se aplica lo que entonces no perder tiempo, ¿cierto? Lo de haber hecho acá sí, claro, que además es frente al otro lo que yo tengo para aportar. Una anécdota cortica. Me invitaron a un congreso de filosofía en Alemania, ya ¿qué filósofo va a trabajar? Y yo, me daban unos gallos, yo no me voy a poner a hablar de Kant, ni de Hegel, ni de Spinoza, ya está la mata para eso. Voy a llevar a un señor que se llama Fernando González Ochoa. Es que, ¿quién es ese señor? El filósofo colombiano. Todos fuimos, hablábamos, vimos la cosa. La conferencia mía la terminé dictando en 4 universidades. Nadie sabía cómo pensaba Fernando González. Todos sabían cómo pensaban los otros filósofos.
porque nosotros nos avergonzamos de lo que tenemos. No leemos los locales, no nos leemos entre los profesores, a ver este que escribió. Una cosa que yo mantengo la pelea de la universidad, ¿cuándo nos vamos a oír entre los profesores? Que se siente aquí y le explique a uno, mira, yo enseño esto y es esto y es esto. ¿Usted sabe el plato que nos daríamos? Porque es que uno de cuántas disciplinas hay aquí. Yo quiero saber usted qué enseña. No, pero yo todos estos enredos en los que me mantengo enseño urbanismo en la universidad. Entonces usted cómo me mete en eso, qué es lo que usted hace, ya, yo le explico. O si no, nos tienen divididos. Y en esa división no nos enteramos de lo que hace el otro. Ni lo respetamos. Hay profesores con los que uno habla, qué maravilla que este señor exista, pues. ¿Cierto? Qué maravilla. Pero nos tienen divididos, estamos de acuerdo. Digo, fuera de feos y brutos, ¿qué más queremos? Un bozal, ¿cierto? Ahora hablabas del comunismo y todos estos países que han tomado con este modelo. Pero pues yo pienso que eso ha sido nada más como un intento y el comunismo en sí es como una utopía y eso ha sido nada más como un intento para alcanzarlo. Pues no sé qué opinas pues al respecto. A ver, sí, el comunismo es su parte de las utopías liberales. Es algo, el liberalismo plantea muchas utopías. A ver, hay que saber definir entre el conservatismo y el liberalismo. El conservatismo trabaja con 4 elementos básicos: la tierra, las costumbres, la religión y el ejército. Ahí, a partir de ahí se monta todo el pensamiento conservador. Llámelo como quiera, derecha, ultraderecha o conservadores. Lo que no quiere decir que no haya habido conservadores tremendamente brillantes. Carlos R. Restrepo, por ejemplo. ¿Cierto? Cuando uno empieza a estudiar Carlos R. Restrepo, esto era tremendo, ilustralizó esto. O Berrío, Pedro Justo Berrío. ¿Cierto? Como que este señor tan conservador y le ocurrió el tren y el desarrollo de este país era el tren, para no desechar nada, o sea, no porque el uno sea conservador lo va a desechar, que maldito, que no. Y los liberales tienen como principio la tierra como elemento de transformación de materias primas, la religión como algo personal. Las costumbres varían, por lo tanto nos ajustamos a las costumbres y el ejército se reduce. Entonces el liberalismo plantea utopías, lo que no hace el conservatismo. Al conservatismo le funciona el mundo como está, porque viene, por ejemplo, los republicanos de los Estados Unidos, que son los conservadores, siguen las leyes de la República Romana, por eso se llaman republicanos, ¿cierto? En un momento donde el Estado romano estaba funcionando de esta manera y eso lo aplicaron en la Edad Media, en el Renacimiento, cuando se llegó a América, funciona. Entonces el conservador dice, ¿por qué lo va a cambiar? Si funciona. El otro se monta utopía, vamos a ser iguales, vamos a lograr esto. Y el comunismo fue la última utopía fallida del liberalismo. ¿Cierto? Difícil porque es muy complicado que yo me anime a hacer algo si no espero una recompensa. Es muy complicado. Entonces ahí se cae el sistema. ¿Cierto? Se cayó en 1991 y
y ya, ahora que lo usen de formas políticas, eso es para asustar gente. Pero los otros, a uno les dirá, Venezuela es un montón de vivos. Venezuela es una racha de dictadores. El primero es Páez, que lo llamaban el León de Apure, duró 40 años en el poder, cuando como le dio la gana. Luego aparecieron unos presidentes que gobernaron Venezuela desde París. Imagínense en un momento donde todo era por carta. Se enteraban de las cosas 4 meses después. Venezuela, ya hago un pequeño paréntesis, una capitanía. O sea, era el ejército grande de España para no dejar entrar ingleses y franceses al Caribe. La parte más estrecha entre España y Latinoamérica es entre España y Venezuela, entre Coro y Palos de Movera, lo más cortico. Y eso siempre fue una capitanía, puros militares, puros militares. Nosotros teníamos virreinatos, teníamos otras cosas. Entonces han sido militares toda la vida. Entonces aparece Páez, aparece otro que Fernando González le escribió un libro que se llama Juan Vicente Gómez. El libro se llama Mi Compadre, que gobernó 32 años desde la finca. Es una maravilla. Hizo aeropuertos, carreteras, pero desde la finca. Y gobernó 2 años muerto. Por eso cuando dijeron que Chávez iba a gobernar muerto, ¿por qué no? Sí, ya se ha hecho. ¿Cierto? Después aparece otro dictador tremendo que se llama Marco Pérez Jiménez. Por eso Maduro nació en Cúcuta. Es que Colombia se llena de venezolanos cada tanto, es para que no se asusten. La mitad de la costa del Caribe es gente de Venezuela, toda desciende de venezolanos. Por eso aquí gustan tanto los melódicos, los blancos, ¿cierto? Claro, es la misma gente. Entonces apareció Marco Pérez Jiménez, horroroso, hecho medio Venezuela, llamó inmigrantes de todo el mundo, lo que quiere decir que la inmigración no salva un país, ¿cierto? A menos de que la inmigración salga de las guerras, que ya hay gente preparada que se escapa, ¿cierto? Pero a Pérez Jiménez no le hicieron nada porque el petróleo estaba en el boom del petróleo. Ahí trazaron misteriosamente los límites de Colombia. El petróleo quedó al otro lado. Si ustedes se fijan en el mapa de Colombia, tiene líneas rectas. El mapa no se da por un accidente geográfico, un río, una cadena montañosa, algo, no. Recto. Y al otro lado quedaron los pozos de petróleo. ¿Cierto? Ahora con tanta técnica para abrir huecos, ahora hay que empezar a hacer túneles de Nos dividió la vida después. ¿Cierto? Después llegó Chávez, después la gente no sabe que es una democracia. Hay un presidente, esa historia de Venezuela es muy charra. Hay un presidente que, ¿cómo se llamaba? Sí. Rómulo Betancourt, creo que. Rómulo Betancourt se voló del Palacio Presidencial por la puerta de la cocina debido a la corrupción. Le tuvo que volar. Uno dice, esto es realismo mágico, puro realismo mágico, ¿cierto? Eso es esta parte del Caribe, los calores, lo que comemos, ¿cierto? Entonces me pone a analizar lo que pasa y ninguna. Es esa zona del Caribe, excepto de un libro que se llama Yo el Supremo, ha producido los realismos mágicos que usted no se imagina. Y los empezó un bogotano en Colombia,
Alberto Salamé aborda con el gran Burundurda ha muerto. Un librito chiquito. Lo que pasa en ese entierro, eso es una cosa de locos. Y ahí salió pues García Márquez, salió Miguel Ángel Asturias. Entonces, vea, nosotros estamos a la hora cierta, en la mejor parte del mundo. ¿Cierto? Yo me imagino ahora en los Estados Unidos, en Europa, como esa cantidad de búnkers que están haciendo. Porque viene la guerra atómica. Todos haciendo búnkers atrás. Está bien, hágalo búnker, hágalo súper cómodo, pero ¿y quién salía afuera? Se va a quedar con una carga radioactiva terrible. ¿Quién se asoma? Somos locos. En América Latina no. Aquí me maneja esa canción tan simpática de Pachito Eche, el personaje del carnaval de Joselito Carnaval, el de Barranquilla. No estaba muerto, estaba de parranda. Por eso la cantidad de viudas que despiden el carnaval de Barranquilla, ¿no es esto? Todos disfrazados de mujeres. No es un caso de género, no, son los que fueron al carnaval a despedir a Joselito, pero no estaba muerto, estaba de parranda. Es una maravilla. Sí, entonces se da eso, se da esa problemática de qué es lo liberal, qué es lo conservador, y cuáles son las características culturales de ciertas zonas. Venezuela, por ejemplo, es del ejército. Todo es del ejército. Las fincas, los pueblos, todo pasa en Caracas. Y ahora, con todo el problema que tienen, y hay gente que se acomodó al sistema, ¿cómo hacen? Se acomodan. ¿Te vas a preguntar algo? Pues iba con respecto a lo que usted decía de que nuestra falta, bueno, usted no lo dijo así, pero como nuestra falta de pertenencia y de siempre querer como imitar a Estados Unidos o a Europa, también lo relaciono con lo que dice usted del lenguaje, porque cada vez son más extranjerismos los que estamos usando y olvidamos prácticamente palabras en español. Entonces ya no se dice como gaseosa dietética sino la hay, no se dice la pinta sino el outfit. Entonces cada vez como esa imitación también hace olvidar el buen uso del lenguaje que usted mencionaba al principio. Sí, claro, aunque todas las lenguas tienen que tomar palabras de otras cuando no inventan cosas. Por ejemplo, si usted quiere aprender inglés, no le ocurre aprender inglés británico, porque termina hablando como un señor del siglo XIX. El inglés norteamericano es el que más palabras ha inventado porque crean muchas cosas. Esa gente tiene una innovación espectacular. Entonces, claro, le van poniendo los nombres. Eso pasa con todas las lenguas, pero el problema también es el del complejo, ¿cierto? Una de las características de alguien o que se vuelve importante es porque sabe hablar inglés, ¿cierto? Entonces entre nosotros se empiezan a meter todas esas palabritas para demostrar que tengo algún poder, pero que si se pueden traducir es el no que los traduzca, ¿cierto? Porque entonces a mí me obligan, mira, a vos te falta fitness. Sí, claro, me falta. Pero ¿por qué no me lo decís más claro? Para ver qué hago, si compro camisetas de talla más grande, ¿cierto? O me consigo una novia que me ponga a sufrir. Muchas formas de moldear la línea, ¿cierto? Bueno, maestro, pues hasta ahora ya
nos queda nada más que agradecerle. Siempre el tiempo, cuando es así agradable, se va muy rápido. De verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta lección inaugural del aula abierta. Lo esperamos por aquí de pronto en otra ocasión, obviamente. Y a todos los asistentes, de verdad, muchas gracias y que pasen un feliz día. Me acordé de una frase de un libro que estoy leyendo de Enrique Arcos que decía: como no decía mentiras, era el más original de todos. Eso es. Bueno, muchas gracias, rico haber estado acá, qué maravilla. Gracias.